¿Cómo vamos con el desarrollo de la guía ambiental, niños? Buenos días. Jenny, buenos días. Niños, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno. Entonces, voy a explicarle la guía número 3 de educación ambiental del grado 11. Esta guía se desarrolla desde el 19 de julio hasta el 3 de septiembre. Bueno, entonces el tema principal es el agua. Vamos a ver también lo que es potabilización del agua con sustancias químicas, sustancias y microorganismos peligrosos del agua potable y el pH del agua. Este es el correo al cual deben enviar las actividades o los talleres. ¿Listos? En la contextualización vamos a encontrar que el agua proviene del latín aqua, es un componente superficial de la tierra. Es muy importante para que haya continuidad en la vida del planeta y del ser humano principalmente. Recordemos que el 70% de la superficie del mundo está cubierto por agua, pero de todo ese 70% de agua, solo el 2.5% es del agua disponible es dulce, es decir, la que nosotros podemos consumir, mientras que el 97.5% es agua salada. Entonces, démonos cuenta que el porcentaje que nosotros podemos consumir de agua es muy, muy pequeño. De ese 2.5%, el 70% de este pequeño porcentaje está formando los glaciares. Es decir, que nos queda muy poco, como el 1% más o menos, para que nosotros podamos consumir este líquido. Todas las personas necesitamos del agua para lo que es la subsistencia. ¿Listos? Las preguntas. La primera pregunta, ¿dónde nace el agua? Daniel, ¿me contesta esta preguntita de lo que usted sabe? ¿Dónde nace el agua? Daniel. De lo que sepa. ¿Señor? ¿En dónde nace el agua? De los glaciares. No. Jenny, ¿de dónde me puede decir que nace el agua? ¿Jenny está? Sí, señora. ¿En dónde nace el agua? En la lluvia. No. Miles, ¿dónde nace el agua? Miles, ¿está? Pérez Macías, Señora, ¿en dónde nace el agua? no sé, profe. ¿Cómo así? Recordemos que el agua, principalmente los niños dicen de la llave, pero en la actualidad debemos saber que viene de los páramos. Recordemos que los páramos es un ecosistema de montaña que está en la parte de la cima de la montaña. Allí se encuentran algunas lagunas y de allí empiezan a nacer los ríos. Los ríos nacen en un páramo y desembocan en el mar o en el océano. Y la mayor reserva está en los polos. La siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia del agua para el ser humano? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Cuál es la importancia del agua para el ser humano? ¿Ninguno? ¿Qué pasa? Están hoy como tímidos.
¿Serán tímidos o temidos? Bueno, entonces, Entonces, si no existiría el agua, no existirían las cosas en el planeta. sí. Bueno, muy bien. Entonces, el agua la utilizamos para todas las actividades que estamos realizando a diario. Y moriríamos de sed, porque el agua es muy Sí, importante para nuestra naturaleza. sí, porque necesitamos hidratarnos. Entonces, por eso también es tan importante el agua. Muy bien, gracias, Jenny. Bueno, en la conexión con anteriores temas, recordemos que hemos tratado temas relacionados con el petróleo, siendo un combustible fósil, también la parte legal de lo que es la educación ambiental, la importancia de saber los referentes legales de educación ambiental y pues en esta guía veremos la importancia del agua y la potabilización del agua. En la fundamentación, pues yo sé que ya están leyendo esta guía o que ya la han leído, recordemos que el agua es una sustancia conformada o es sí, compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta unión de estos dos átomos no debería darse, pero pues por lo que son sus enlaces covalentes permite que se unan y dan un líquido inodoro, es decir, que no tiene olor, insípido, que no tiene sabor, e incoloro, que no tiene color. También pues podemos encontrarlo en los tres estados de la materia, que es sólido, como hielo, gaseoso, como vapor de agua, y líquido, pues lo que encontramos en los ríos, océanos, mares, lagunas. Bueno, también pasa por sus tres estados. Recuerden que estos cambios de estado, pues puede ser la sublimación, la precipitación, filtración, evaporación, ¿listos? Entonces es un líquido muy importante. El agua también tiene otra propiedad muy importante que es anfótera. Cuando dice que es anfótera, quiere decir que puede ser básica o ácida. Dependiendo del pH que tenga, puede ser ácida o puede ser básica, dependiendo también de lo que se esté combinando. Bueno, en la guía también vamos a encontrar los tipos de agua, que encontramos el agua potable, la cual podemos consumir sin ningún, por ejemplo, sin obtener ninguna enfermedad. El agua dulce, que ya vimos que es un pequeño porcentaje que se encuentra en los ríos y lagunas, que es el 2,5. El agua salada, que es la que encontramos en mares y océanos. La salobre, la cual se encuentra cuando se une el río en el océano, da un agua que es salobre, que quiere decir que contiene agua dulce y agua salada. La dura, que tiene muchos minerales disueltos, como aquellas que se encuentran en una zona, en una mina de fosfato, en minas de calcio, entonces son aguas duras. El agua blanda, que tiene muy pocas cantidades de sal. Cuando hablamos de la calidad del agua, no es un agua inerte, no es un agua destilada, es un agua que tiene ciertas cantidades de elementos químicos y que se puede consumir, permite ser consumida para que nosotros obtengamos, perdón, las minerales o los electrolitos necesarios para podernos hidratar. La destilada, que es aquella que pasa por un proceso de destilación y es purificada o ha sido limpiada mediante destilación. Entonces, las residuales, pues que es aquella que nosotros contaminamos. Las negras, las que ya pues tienen heces fecales y contaminantes de la industria y el hogar. Las grises, que son como aguas usadas que provienen igualmente del uso doméstico. Se pueden denominar residuales, negras o grises. El agua cruda o bruta, que es aquella que viene ya de las fuentes naturales, de los páramos principalmente. También en la guía vamos a encontrar funciones del agua para el ser humano, por ejemplo, para qué la utilizamos, como es para transporte, para hidratación, para regulación de la temperatura corporal, para la normalización de la tensión arterial, para hidrólisis en la digestión. Nuestro cuerpo
nuestro cuerpo necesita estar hidratado porque el 70% de todo nuestro cuerpo está compuesto de agua. Por eso es tan importante también para hidratarnos y pues para la digestión y diferentes funciones que tiene nuestro cuerpo el agua. Bueno, entonces luego sigue lo que es la potabilización del agua. Entonces es un proceso por el cual el agua es tratada para que el ser humano pueda consumirla. Cuando consumen, por ejemplo, el agua que no esté completamente pues tratada, tenemos la tendencia de obtener algunas bacterias y obtener una serie de enfermedades. En estas enfermedades no solamente podemos encontrar bacterias y hongos, también podemos encontrar unas plantas pues, que producen o también minerales que producen pues algún tipo de enfermedad en nuestro cuerpo, sobre todo lo que es el parásito. Entonces esto ayuda a que nuestro cuerpo pues no tenga una buena digestión. En el proceso de potabilización del agua encontramos los siguientes pasos. Entonces el pretratamiento del agua. Entonces, lo que hacen en este pretratamiento es eliminar los sólidos de gran tamaño, por ejemplo, lo que son pescados, rocas, hojas, piedras, bueno, en general, lo que son residuos de gran tamaño. Luego, en la coagulación o floculación, lo que hacen es que se baja la presión del agua en una cámara, como ven acá el dibujito. Entonces, esta cámara lo que hace es que todo lo que es los residuos sólidos de pequeño tamaño se suspendan en el fondo y así pues simplemente lo que se hace en esta cámara es sacar el residuo pequeño que queda en el fondo y lo que queda en la superficie, es decir, de la mitad hacia arriba, es el agua que se va utilizando con menores cantidades de, de residuos o pequeñas partículas para que nosotros pues no las consumamos. La idea también de eliminar estas pequeñas partículas es porque aumenta el pH o lo disminuye, volviendo ácidas o básicas el agua que se va a consumir. La decantación es el mismo proceso, lo mismo que por gravedad, pues las partículas se suspenden en el fondo. Aquí lo que son los sedimentos nocivos más densos quedan en el fondo donde se eliminan y los menos densos continúan disueltos en el agua decantada. Entonces acá lo mismo, se vuelven dos fases en la cual el agua de encima pues no tiene grandes cantidades de sólidos y pues en la parte de abajo es la mayoría de sólidos que quedan decantados. La siguiente es la filtración, entonces se utiliza unos filtros, ya sea, por ejemplo, arena, ya sea carbón, ya sean piedras, que lo que hace es filtrar el agua para eliminar lo que son partículas y grandes cantidades de residuos para que el agua pues ya vaya quedando completamente sin ningún contaminante. En la desinfección del agua, entonces ya es la parte química que se utiliza en el proceso de potabilización, en el cual pues se agrega cloro para eliminar algún tipo de bacteria o virus. También pues se utiliza para eliminar hongos, bacterias y diferentes elementos pues que tenga el agua. Entonces ya aquí ya va quedando un poco más potable. Y por último, o bueno, ya queda potable porque lo último es el análisis. Si después es donde verifican si todo este proceso sirvió o vuelve nuevamente a realizar este proceso. El agua tiene que quedar en un pH 7, entonces cuando queda en un pH 7 es que ya no tiene grandes cantidades de minerales, que lo que hacen es volver ácida el agua.
Listos. Hasta ahí pues quedaría lo que es el proceso de potabilización del agua. Cuando estamos en este proceso de potabilización, lo que estamos eliminando son sustancias y microorganismos peligrosos del agua. Por ejemplo, bacterias como Acinetobacter son muy típicas pues del suelo, del agua y de las aguas negras. En algunas ocasiones el agua que consumimos lo que hacen es canalizan las aguas residuales a los ríos limpios y pues en ciertas ocasiones consumimos estas bacterias. Lo que se hace con todo este proceso es eliminar este tipo de bacterias. Acinetobacter, Aeromonas, Bacillus, Campylobacter, E. coli, Escherichia coli, que esta es la más común. Esta bacteria se presenta principalmente en las heces fecales, entonces cuando alguien hace deposiciones cerca de los ríos de consumo humano, pues queda con este tipo de bacteria. La Klebsiella y ya, estas son las bacterias oportunistas que se encuentran disueltas en el agua. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna de momento. ¿No? Bueno, entonces en la sustancia... ¿Señor? Gracias, papi. Entonces, en las sustancias inorgánicas encontramos, perdón, ácidos, sales o metales tóxicos como el mercurio o el plomo. La idea es que a través de todo este proceso de potabilización se eliminen este tipo de sustancias que lo que ayudan pues es a que nosotros obtengamos una serie de enfermedades. También encontramos desechos orgánicos como son residuos de aceites, grasas y proteínas producidos por los seres humanos o animales que bueno, se van acumulando. Por ejemplo, los peces también producen una serie de aceites que lo que ayudan es a mantener ese brillo de las escamas, entonces también se va depositando en el agua pues, limpia que vamos a consumir. También tenemos sedimentos o materias suspendidas, por ejemplo, lo que son algunos animales que mueren dentro del río, también pues ayudan a contaminar. Animales muertos, hojas que caen de los árboles, troncos, entonces todo esto son sedimentos que se suspenden en el agua y pues igualmente la contaminan. Las sustancias radiactivas, por ejemplo, la mala disposición de los residuos que salgan en una planta nuclear, entonces se van acumulando en el agua o en las fuentes hídricas. También hay un tipo de contaminación que es la térmica, que se produce por el aumento de la temperatura, es decir, por el aumento o a causa del calentamiento global. Entonces, a medida que va aumentando el calentamiento global, se van calentando las aguas y van muriendo muchas especies, se va disminuyendo el oxígeno disuelto en el agua. Entonces, también es muy importante pues, ayudar o a evitar esta contaminación o calentamiento global. Por último, entonces ahí está el pH. Ustedes ven, de 7 es neutro, quiere decir que es el agua pura, el agua que nosotros consumimos, debe encontrarse en este pH. De 7 a 0 son la acidez, es decir, sustancias ácidas. Por ejemplo, lo que son los ácidos, el ácido de bacterias, el jugo de limón, todo esto es muy ácido. También hay aguas que son ácidas, entonces la idea es evitar todo esta acidez en el agua, igual son aguas que no se puede consumir. O también encontramos lo que es de 7 a 14, que es básico, es decir, sustancias que no contienen tantos grupos H, es decir, tanto hidrógeno, son sustancias que tienen oxígeno, más que todo, bueno, tienen más cantidades de oxígeno, entonces tampoco se pueden consumir porque son también dañinas para nuestro cuerpo. Acá pues está la explicación de este pH, es muy importante también que lo lean para que tengan en cuenta cuando vayan, por ejemplo, a consumir algunas bebidas que lo que hacen es deshidratar. Bueno, entonces entre más básico, lo que hacen es deshidratar el organismo. ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces en la aplicación de conocimiento, recuerden que tienen que hacer resumen de la guía, luego van a hacer mapa mental con las temáticas de la guía, van a dibujar una historieta sobre la contaminación del agua, van a leer las siguientes curiosidades del agua, van a leer una por una y van a hacer este árbol y en cada una de las hojitas, en cada uno de los corchetes, lo que tienen que hacer es colocar todas o las que más le hayan llamado la atención de estos datos curiosos. La idea es que los lean. Bueno, y ya, no es más. ¿Cómo les parece el taller? ¿Largo o cortico? Fácil. Está muy fácil, se los dejé súper sencillo. Por último, encontramos el taller evaluativo, que este equivale al 40% de la parte cognitiva de su nota. El taller, el resumen, el dibujo, todo eso también equivale al 40% de su nota y el 20% se da por la autoevaluación. Y no es más. Listo. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ya la guía ya la realicé por mi parte. Ah, bueno, está muy bien. Sí, les dejé algo súper sencillo. La idea es... ¿Tienes pregunta y respuesta o se copia todo? No, ahí sí recuerdan que en primer y segundo periodo les coloqué la hojita de respuestas, solo la hojita de respuestas y ya. La idea es que lo hagan a conciencia porque piden talleres prestados, espero que no les haya pasado. Y las respuestas están mal y también les va a quedar mal. Y ahí uno se da cuenta porque como yo tengo una matriz... Está difícil. Está cortica. Sí, les dejé una guía súper cortica. La idea es que no se empiecen a copiar porque los que pierden son ustedes. Ustedes se están preparando porque ya en estos días les toca presentar el IFES y ahí se van a dar cuenta que la copia no sirve para nada. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, ¿cuándo tienen que presentar la prueba a saber? El 21 me dijeron. El 21, vea, ya casi. Entonces aprovechen, lean. No, profe. Señora. Ya que el IFES quedó para septiembre, el 4 y el 5. Ah, ¿ya les cambiaron? Sí, profe. Ah, bueno, entonces aprovechen en leer, en repasar. Si necesitan algún tema de biología que les refuerce de ambiental, me avisan y pues así en clase les alisto algún tema y lo vamos reforzando para que vayan preparados. Profe, ¿dónde podemos averiguar para estar seguros de las fechas del IFES? Yo ahorita le pregunto a la señora secretaria Nidia y les comento ahí en el grupo. Bueno. Listo, profe. Por favor, gracias, profe. Bueno, Porque bueno. más de uno ahorita en agosto. Sí. No, Listo. es que las cambiaron y la secretaría nos dijo que eran esos días, que estuviéramos pendientes del correo porque yo estoy haciendo las horas sociales allá. Sí. Ah, bueno, entonces yo ya les pregunto y les informo, ¿listos? Listo, profe, le agradeceríamos. Bueno. Gracias, Bueno, chao, niños juiciosos. profe. Ya se pueden retirar, bueno, gracias. Bien, profe, Dios la bendiga.